Mi madre me humilló y me sacó de la herencia por mi ridícula carrera, pero ahora que su negocio está en la ruina, vino a pedirme el dinero que le salvará la vida. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Xochitl. Y esta historia no empieza con mi nacimiento, ni con mi primer éxito. Empieza en el epicentro del dolor, en una noche que olía a perfume caro y a mentiras bien ensayadas. Era el cumpleaños número 60 de mi padre, Isidro. El jardín de la casa familiar, ese lugar donde se supone que se tejen los recuerdos más dulces, estaba transformado en un escenario. Luces cálidas colgaban de los árboles, camareros con pajaritas impecables se deslizaban entre los invitados y el murmullo de conversaciones superficiales flotaba en el aire, mezclado con las notas de un saxofonista que tocaba algo de jazz suave. Yo sostenía una copa de vino tinto, el líquido oscuro y pesado, como el nudo que se formaba en mi estómago. Observaba todo desde un rincón, una posición que había perfeccionado con los años. Era una experta en ser invisible en mi propia casa. Veía a mi padre, sonriendo, recibiendo abrazos y palmadas en la espalda, un rey en su castillo. A su lado, mi madre, Arcelia, la verdadera monarca, vestida con una elegancia afilada que hacía juego con su mirada. Y luego estaba Suria, mi hermana menor, el diamante de la corona, riendo a carcajadas, su cabello perfectamente peinado brillando bajo las luces. Me sentía como una extraña que se había colado en una fiesta a la que no fue invitada. Cada risa, cada brindis, cada anécdota compartida era un recordatorio de que yo operaba en una frecuencia distinta, una que ellos nunca se molestaron en sintonizar. Después del pastel y el «feliz cumpleaños», mi madre tomó un micrófono. El murmullo cesó de inmediato. La voz de Arcelia tenía ese efecto, era suave, melódica, pero cargada de una autoridad que nadie se atrevía a desafiar. Queridos amigos, familia, comenzó, su mirada recorriendo a la audiencia, deteniéndose en todos menos en mí. Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial para mi amado esposo, Isidro. 60 años de una vida llena de logros, de integridad y de construir un legado. Hizo una pausa dramática. Y hablando de legados, Isidro y yo hemos tomado una decisión muy importante sobre el futuro de lo que tanto nos ha costado construir. Sentí una punzada de algo que no me atrevía a nombrar. ¿Esperanza? Era una tonta. Mi madre continuó, su voz ahora con un tono de orgullo desbordante. Nuestra amada empresa, Pieles de Reyes, ha sido el corazón de esta familia por generaciones. Es más que un negocio, es un símbolo de nuestra historia, de nuestra calidad, de nuestro nombre. Sus ojos encontraron los de Suria, y una sonrisa genuina, una que rara vez me dedicaba a mí, iluminó su rostro. Y es por eso que, a partir de hoy, queremos anunciar que Suria, nuestra hija, tomará las riendas como la nueva directora general. Ella es el futuro. Un aplauso atronador estalló. Copas chocaron. La gente se levantó para felicitar a mi hermana, quien aceptaba los elogios con una modestia fingida que me revolvió el estómago. Pero mi madre no había terminado. Levantó una mano para pedir silencio de nuevo. Y para asegurarnos de que pueda dedicarse en cuerpo y alma a esta enorme responsabilidad, también hemos decidido que la casa familiar, esta casa que nos ha visto crecer, pasará a ser de su propiedad. El aire se escapó de mis pulmones. La copa de vino tembló en mi mano. No fue el hecho de perder una casa o una empresa lo que me dolió. Fue la brutalidad del anuncio. La forma pública, calculada y despiadada en que me borraban de la ecuación. Me declaraban inexistente, un apéndice sin valor, una nota al pie de página en la historia de la familia. Miré a mi alrededor. Nadie me miraba. Nadie parecía notar la anomalía, la hija mayor que acababa de ser desheredada frente a un centenar de personas. Era como si, en ese instante, hubiera dejado de existir. Sostuve la copa, mirando el vino arremolinarse, y me sentí más sola que nunca. Estaba allí,
pero ya me había ido. Para entender la frialdad de aquella noche, hay que viajar 14 años atrás, a otra cena, una mucho menos concurrida pero infinitamente más destructiva. Tenía 18 años y el mundo me parecía un lienzo en blanco lleno de posibilidades. Acababa de graduarme de la preparatoria con las mejores notas, y esa noche, reuní todo el valor que pude para presentarles a mis padres el sueño que me había mantenido despierta durante meses. Estábamos en el comedor, la imponente mesa de caoba pulida separándonos. Mi padre, Isidro, leía el periódico financiero, ajeno a mi existencia como de costumbre. Mi madre, Arcelia, supervisaba la cena con la precisión de un general. El aire estaba cargado con el olor a cera para muebles y a expectativas no cumplidas. Mamá, papá, comencé, mi voz un poco más aguda de lo normal por los nervios. Dejé sobre la mesa una carpeta que había preparado meticulosamente. Contenía mi plan de negocios, lleno de gráficos, proyecciones de mercado y un nombre que me hacía latir el corazón, Amor Bocado. Mi padre bajó el periódico apenas unos centímetros, sus ojos asomándose por encima. Mi madre dejó de cortar su filete y me miró, sus cejas arqueadas en una interrogación silenciosa. Quiero empezar un negocio, dije, abriendo la carpeta. Una pastelería gourmet para mascotas. Pasteles de cumpleaños, galletas orgánicas, premios saludables, todo hecho con ingredientes de la más alta calidad. El silencio que siguió fue tan denso que casi pude tocarlo. Mi padre volvió a levantar su periódico, un gesto de desinterés que me apuñaló el entusiasmo. Pero fue mi madre quien asestó el golpe mortal. Dejó sus cubiertos a un lado con un ruido seco. No miró mi plan de negocios. Me miró a mí, con una mezcla de decepción y asco que nunca olvidaré. Pastelitos para perros, repitió, su voz goteando desdén. Xóchitl, por favor. No traigas esa basura a mi mesa. La palabra, basura, resonó en el comedor, rebotando en las paredes de madera y en mi corazón. Sentí como el color se me iba de la cara. No es basura, mamá. Es un mercado en crecimiento. La gente trata a sus mascotas como familia. Hay un potencial enorme y es algo que me apasiona. Me interrumpió, su voz ahora afilada como un cuchillo. Pasión, se burló. ¿Crees que la pasión paga las cuentas? ¿Crees que la pasión construye un nombre? La familia de tu padre no nos dio nada, Isidro y yo construimos, pieles de reyes, con sudor y sangre, con sacrificios que tú nunca entenderás. Nos ganamos un lugar, un respeto. Se inclinó hacia adelante, su mirada fija en la mía. La gente nos conoce por la excelencia, por la tradición, por el lujo. ¿Y tú quieres que cuando pregunten por mi hija mayor, yo tenga que decir que se dedica a hornear galletas para chuchos callejeros? Fue entonces cuando entendí. No se trataba del dinero. Se trataba de la imagen. De su terror a ser vista como algo menos que perfecta, a que su linaje se viera manchado por una carrera que ella consideraba vulgar y ridícula. Una mujer de esta familia, continuó, su voz ahora un siseo bajo y controlado, construye un legado, no se pone un delantal para jugar a la cocinita con comida para perros. No voy a darte ni un solo peso para esa payasada. Si quieres revolcarte en esa ridiculez, lo harás por tu cuenta. Esa noche, no solo me negó su apoyo financiero. Me negó su respeto. Me comunicó, sin lugar a dudas, que mi sueño no solo era inválido, sino que era una vergüenza para ella. Me sentenció a elegir entre mi pasión y su aprobación. Y mientras recogía mi carpeta de la mesa, con las manos temblando, supe que nunca podría tener ambas. La elección, aunque dolorosa, ya estaba hecha. Esa noche, en ese comedor silencioso, empecé a construir un muro alrededor de mi corazón para protegerme de la metralla de sus palabras. Los años que siguieron a esa cena fueron una lección brutal sobre la soledad y la resiliencia. El muro que empecé a construir alrededor de mi corazón se hizo más alto y más grueso con cada nuevo desaire, con cada comparación odiosa. Mientras Surya flotaba por la vida en una nube de privilegios, yo aprendía a nadar en un mar de dificultades. Recuerdo vívidamente el día que Surya se graduó de la universidad, con un título en marketing que apenas se había esforzado en conseguir.
Mis padres le organizaron una fiesta fastuosa y, como regalo, le entregaron las llaves de un coche nuevo, un convertible blanco que relucía en la entrada de la casa. Surya chilló de alegría, abrazándolos. Yo aplaudí desde la distancia, con una sonrisa forzada. Esa misma semana, mi propia celebración de graduación había consistido en una pizza recalentada que comí sola en el diminuto estudio que apenas podía pagar, porque tuve que trabajar en un turno doble en la cafetería para poder pagar la renta de ese mes. Mientras Surya publicaba fotos de sus viajes por Europa en Instagram, el Coliseo en Roma, un café en París, las playas de Grecia, todo financiado por la tarjeta de papá, yo publicaba anuncios en línea para ofrecer mis servicios como paseadora de perros y cuidadora de mascotas, intentando ahorrar cada peso para comprar un horno de segunda mano. Cada me gusta en sus fotos era un recordatorio de la vida paralela que podría haber tenido si hubiera seguido el guión que mis padres escribieron para mí. Pero el recuerdo que más duele, el que a veces todavía regresa en sueños, no tiene que ver con dinero ni con lujos. Fue algo mucho más íntimo. Mi mejor amiga desde la infancia, Sofía, se iba a casar. Me pidió que fuera su dama de honor principal. La alegría que sentí fue inmensa, pero se desvaneció rápidamente cuando me explicó los detalles, el vestido de diseñador que todas debían comprar, el viaje de fin de semana para la despedida de soltera en Cancún. Hice los cálculos una y otra vez. Simplemente no podía permitírmelo. Trabajar en la cafetería por la mañana, pasear perros por la tarde y hornear mis primeras muestras de amor bocado, por la noche apenas me dejaba lo suficiente para sobrevivir. Llamarla para decirle que no podía fue una de las cosas más humillantes que he hecho en mi vida. Lo entiendo, Xochitl, de verdad, me dijo con una amabilidad que casi me hizo llorar. No te preocupes. Pero yo sí me preocupé. El fin de semana de su boda, mientras ella celebraba rodeada de amor y amistad, yo estaba trabajando en un turno de 16 horas en un evento de catering, sirviendo canapés a gente que se quejaba de que el champán no estaba lo suficientemente frío. Ese día, entendí que el precio de mi sueño no se medía solo en pesos, sino también en ausencias, en momentos perdidos, en la dolorosa soledad de elegir un camino diferente. Fue en medio de esa soledad donde encontré mi verdadero propósito. Empecé a ser voluntaria en un refugio de animales local. Allí, entre el ladrido esperanzado de perros abandonados y el ronroneo agradecido de gatos sin hogar, encontré la conexión incondicional que tanto anhelaba. Ellos no me juzgaban. No les importaba si mi negocio era respetable o si mi ropa era de marca. Comencé a hornear para ellos. Llevaba mis experimentos, mis primeras galletas de avena y mantequilla de maní, y observaba sus colas moverse con una alegría pura y desenfrenada. Su felicidad, tan simple y tan genuina, se convirtió en mi combustible. Cada galleta que horneaba, cada receta que perfeccionaba, no era solo un producto. Era un acto de rebelión silenciosa contra la frialdad de mi familia. Era mi manera de crear amor y calidez en un mundo que, para mí, a menudo se sentía gélido. La alegría de esos animales sin hogar validó mi sueño de una manera que mi familia nunca podría. Justo un año antes de la infame fiesta de cumpleaños de mi padre, cuando la distancia entre mi familia y yo ya era un abismo helado, mi teléfono sonó una noche. Era un número desconocido, pero la costumbre de mi trabajo, donde las emergencias de clientes pueden ocurrir a cualquier hora, me hizo contestar. Bueno. Hubo un silencio al otro lado, tan solo el sonido de una respiración contenida. Estuve a punto de colgar, pensando que era una llamada equivocada. ¿Xochitl? Hija, dijo una voz que reconocí al instante, aunque sonaba extrañamente frágil. Era mi madre. Me quedé paralizada. Arcelia nunca llamaba. Nuestra comunicación se limitaba a mensajes de texto impersonales para coordinar mi asistencia obligatoria a eventos familiares. Una llamada, y a estas horas, solo podía significar una cosa, una catástrofe. ¿Mamá? ¿Qué pasa? ¿Estás bien?, pregunté, el viejo instinto de hija preocupada activándose a pesar de mí misma. Estoy bien, dijo rápidamente, pero su voz temblaba. Escucha, Xochitl, necesitamos un favor. La palabra, favor, en boca de mi madre era una bandera roja.
Los favores en mi familia nunca eran solo favores, ni eran transacciones, deudas emocionales que se cobraban con intereses altísimos. ¿Qué clase de favor?, pregunté con cautela, apoyándome en la encimera de mi cocina. Suspiró, un sonido largo y cansado. Es la empresa Pieles de Reyes. Tuvimos un problema con un proveedor importante, un envío de pieles de Italia que resultó defectuoso. Nos está demandando por incumplimiento de contrato y, para evitar un escándalo y un juicio largo, tenemos que llegar a un acuerdo. Necesitamos liquidarlo ya. Esperé. Sabía que venía la parte importante. Necesitamos 800,000 pesos, soltó, la cifra flotando en el aire entre nosotros. Para mañana. Casi me río. 800,000 pesos. Como si fuera dinero de bolsillo. En ese momento, Amor Bocado ya estaba despegando. Tenía 2 locales pequeños y un negocio en línea creciente. Tenía ahorros, sí, producto de años de trabajo incesante, pero esa cantidad era una parte significativa de mi capital de trabajo, el dinero que necesitaba para expandirme. Mamá, eso es mucho dinero, dije, mi voz apenas un susurro. Lo sé, hija, lo sé, dijo, y por primera vez en años, su voz sonó genuinamente desesperada. El tono de reina autoritaria había desaparecido, reemplazado por el de una mujer asustada. Es solo un préstamo, por supuesto. Te lo devolveremos en cuanto cerremos el siguiente gran pedido. Es solo para salir de este apuro. Por favor, Xóchitl. Está en juego el nombre de la familia. El nombre de la familia. Esa vieja y confiable herramienta de manipulación. El mismo nombre que usaba para avergonzarme, ahora lo usaba para suplicarme. Una parte de mí, la parte lógica y herida, gritaba que colgara el teléfono. Que le dijera que le pidiera el dinero a Surya, la heredera. Que le recordara todas las veces que me había llamado basura. Pero otra parte, una parte más pequeña y tonta, una parte que se negaba a morir, sintió una punzada de algo parecido a la compasión. Y debajo de la compasión, una chispa de esperanza estúpida. Quizás si la ayudaba, ella finalmente vería mi valor. Quizás si la salvaba, me ganaría un lugar en la mesa, no como la oveja negra, sino como una hija. Quizás este era el gesto que lo cambiaría todo. Era una trampa, lo sabía en algún lugar de mi mente, pero era una trampa en la que una parte de mí anhelaba caer. Está bien, dije, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Te los transferiré por la mañana. El alivio en su voz fue palpable. Gracias, mi amor. Gracias. Sabía que podíamos contar contigo. Eres una buena hija, Xóchitl. Siempre lo has sido. Colgué el teléfono, sintiéndome mareada. Eres una buena hija. Hacía años que no me decía algo así. Me aferré a esas palabras como un náufrago a una tabla. Esa noche, me permití creer, solo por un momento, que había comprado algo más que la salvación de su empresa. Creí que había comprado una oportunidad. Qué ilusa fui. La sensación de esperanza que me dejó aquella llamada duró exactamente un año. Se evaporó en el jardín de la casa familiar, en medio de los aplausos por el ascenso de Surya. Después del anuncio de mi madre, me quedé inmóvil por lo que pareció una eternidad, el murmullo de felicitaciones a mi alrededor se convirtió en un zumbido sordo. El golpe no fue solo emocional, fue físico. Sentí un vacío helado en el pecho, como si me hubieran arrancado algo vital. Necesitaba aire. Necesitaba escapar de las miradas compasivas o, peor aún, indiferentes. Dejé mi copa de vino intacta sobre una mesa y me dirigí hacia el interior de la casa, buscando un refugio temporal. Encontré a mi madre en el pasillo que llevaba a la cocina, dando instrucciones a uno de los camareros. Esperé a que terminara. Cuando el camarero se fue, me acerqué. Mamá, ¿podemos hablar un momento?, le pregunté, mi voz sonaba extrañamente calmada. Ella se giró, su sonrisa de anfitriona perfecta todavía en su rostro. ¿Pasa algo, Xóchitl? Deberías estar afuera, felicitando a tu hermana. Quiero hablar de lo que acabas de anunciar, dije,
manteniendo mi voz baja. Y quiero hablar de los 800,000 pesos. La sonrisa se desvaneció de su rostro al instante, reemplazada por una máscara de fastidio. Cruzó los brazos. No sé de qué hablas. No lo sabes, insistí, sintiendo una oleada de ira fría empezar a subir por mi garganta. El dinero que te presté hace un año. El dinero que salvó a Pieles de Reyes de una demanda. Dijiste que era un préstamo. Dijiste que me lo devolverían. Ella soltó una risa corta y sin alegría. Fue un sonido feo, cortante. ¿Un préstamo? Ay, Xóchitl, qué dramática eres. Considera eso una pequeña contribución. Un pago atrasado por todos los años que te alimentamos, te vestimos y te dimos un techo. La miré, incrédula. Las palabras eran tan crueles, tan calculadas, que me costaba procesarlas. Pero, dijiste que era una buena hija. Y lo fuiste, en ese momento, dijo, encogiéndose de hombros como si estuviéramos discutiendo el clima. Cumpliste con tu deber. Pero el deber no te da derecho a una parte del patrimonio. El patrimonio es para quien lo trabaja, para quien sigue el camino. Y esa, querida, es Surya, no tú. Fue en ese preciso instante, bajo la luz tenue de un candelabro de cristal, cuando algo dentro de mí se rompió para siempre. No fue una ruptura ruidosa y violenta. Fue un chasquido silencioso, definitivo. La última y delgada hebra de esperanza que me unía a ella se cortó. La estúpida niña que vivía dentro de mí, la que todavía esperaba una migaja de su aprobación, murió en ese pasillo. La miré, pero ya no veía a mi madre. Veía a una extraña. Una mujer consumida por su propia amargura y sus inseguridades, dispuesta a devorar a su propia hija para mantener intacta su frágil fachada de perfección. Nos debes toda una vida, Xóchitl, continuó, su voz ahora con un filo venenoso. 800,000 pesos no es ni el comienzo de lo que te costó criarte. No respondí. No había nada que decir. Discutir con ella sería como gritarle a una pared. Me di la vuelta, mi cuerpo moviéndose con una calma que me sorprendió a mí misma. Cada paso que daba para alejarme de ella se sentía como si me quitara un peso de encima. Pasé junto a los invitados que reían, junto a mi padre que felicitaba a Surya, junto a toda la farsa que era mi familia. Caminé hacia la puerta principal, abrí y salí a la noche fresca. No miré hacia atrás. No me despedí. En el silencio de mi coche, mientras conducía lejos de esa casa, no lloré. Solo sentí un vacío inmenso. Y en medio de ese vacío, una nueva sensación comenzó a crecer, la libertad. La terrible y absoluta libertad de no deberle nada a nadie, de no esperar nada de nadie. El precio había sido mi corazón, pero esa noche, finalmente, era libre. La libertad, descubrí, era un lienzo en blanco. Aterrador, sí, pero también lleno de un potencial ilimitado. Lejos de la sombra tóxica de mi familia, volqué toda esa energía, todo ese dolor y toda esa rabia en el único lugar que me había dado refugio, Amor Bocado. Mi pequeño negocio dejó de ser solo un sueño, y se convirtió en mi armadura y mi arma. Los primeros años habían sido de supervivencia, pero ahora, con el capital que había arriesgado y que mi madre me había robado emocionalmente, empecé a jugar para ganar. Contraté a mi primer empleado a tiempo completo, una joven pastelera tan apasionada como yo. Juntas, experimentamos con sabores y diseños, llevando la pastelería para mascotas a un nivel de arte. Ya no eran simples galletas, eran macarons de salmón, trufas de algarroba y pasteles de cumpleaños personalizados que parecían salidos de una boutique parisina. El punto de inflexión llegó de la forma más inesperada. Una tarde, una mujer elegantísima entró en mi local de la colonia Roma. Llevaba unas gafas de sol enormes y un perro chihuahua diminuto en un bolso de diseñador. Pidió un pastel de cumpleaños extravagante para su bebé, Pompón. Era para una fiesta ese fin de semana. No le di mayor importancia, trataba a todos mis clientes, de 2 y 4 patas, con el mismo esmero. El lunes siguiente, mi teléfono casi explota. El local tenía una fila que daba la vuelta a la esquina.
Mi página web se había caído por el exceso de tráfico. No entendía nada, hasta que una de mis empleadas me mostró su teléfono. La mujer de las gafas de sol era, nada más y nada menos, que la protagonista de la telenovela más famosa del país. Había subido una historia a su Instagram, que tenía 20 millones de seguidores, mostrando a Pompón junto a su pastel de amor bocado. El pie de foto decía, Pompón solo come lo mejor. Gracias, amor bocado, por esta obra de arte. Esa historia de 15 segundos cambió mi vida para siempre. De la noche a la mañana, Amor Bocado se convirtió en la marca de moda. Los ricos y famosos de Ciudad de México hacían fila para consentir a sus mascotas. Las revistas de sociedad querían entrevistarme. Mi pequeño negocio se había vuelto viral. Fue entonces cuando puse en marcha la parte más irónica y satisfactoria de mi plan de negocios. Recordaba con una claridad dolorosa las tardes que pasaba en el taller de Pieles de Reyes, observando a los artesanos. Me fascinaban los patrones que repujaban en el cuero, esos diseños intrincados y elegantes que eran el sello de la casa. En un acto de alquimia personal, tomé esa herencia que se me había negado y la transformé. Desarrollé una línea de galletas de lujo, cada una estampada con patrones increíblemente detallados inspirados en los diseños de Pieles de Reyes. Usé sus símbolos de estatus y los convertí en mi propia declaración de éxito. La ironía era deliciosa. El legado que mi madre tanto protegía ahora era, sin que ella lo supiera, la inspiración estética para el negocio que ella consideraba basura. El éxito atrajo más éxito. Un día, recibí un correo electrónico con un dominio suizo. Era de un fondo de inversión, uno de los conglomerados de productos de lujo para mascotas más grandes de Europa. Querían expandirse a América Latina y veían en Amor Bocado la puerta de entrada perfecta. No estamos interesados en comprar una pastelería, señorita Xochitl, me dijo el CEO, un hombre suizo impecablemente vestido, durante nuestra primera videollamada. Estamos interesados en comprar su historia. Su marca no vende galletas, y vende un estilo de vida, una aspiración. Ha creado una comunidad leal y ha convertido el cuidado de las mascotas en un arte. Eso es invaluable. Las negociaciones duraron meses. Me asesoré con los mejores abogados y financieros. No estaba dispuesta a regalar el imperio que había construido con mis propias manos. Finalmente, llegamos a un acuerdo. El fondo adquiriría el 49% de Amor Bocado, dejándome como CEO y accionista mayoritaria. Inyectarían capital para una expansión masiva a nivel nacional e internacional. La valoración de la empresa en el acuerdo fue de $5 millones. Mientras firmaba los papeles en la oficina de mis abogados, con vistas a toda la ciudad, no pude evitar pensar en mi madre. $5 millones. Me preguntaba cuánto valdría una basura como esa para ella. El éxito, aprendí, no era solo la mejor venganza. Era la justicia poética más dulce que jamás había probado. Pasaron 6 meses desde la firma del acuerdo. 6 meses de trabajo febril, de planeación estratégica, de contratar a un equipo directivo y de sentir, por primera vez, el peso y la euforia de dirigir una empresa en plena expansión. Mi vida personal era casi inexistente, pero mi vida profesional era un torbellino de logros. En esos 6 meses, no supe nada de mi familia. El silencio era un bálsamo. Hasta que una mañana de sábado, el timbre de mi departamento sonó. No esperaba a nadie. Mi rutina de fin de semana era sagrada: café, un libro y la compañía silenciosa de mi perro rescatado, Bruno, un mestizo con la mirada más noble del mundo. Miré por el intercomunicador y mi corazón dio un vuelco. Eran ellos. Mi padre, Isidro, mi madre, Arcelia, y mi hermana, Suria. Estaban los tres de pie, apretujados frente a la cámara, con una apariencia que nunca les había visto. Parecían derrotados. La arrogancia habitual de mi madre había sido reemplazada por una tensión palpable. Suria tenía los ojos hinchados y rojos. Mi padre simplemente miraba al suelo. Una parte de mí quiso ignorarlos, fingir que no estaba en casa. Pero la curiosidad, y quizás una pizca de masoquismo, me hizo abrir la puerta. ¿Qué hacen aquí?, pregunté,
mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Me paré en el umbral, bloqueando la entrada. Bruno gruñó suavemente a mi lado, sintiendo la tensión. Fue Surya quien habló primero, su voz quebrada por un sollozo. Xochitl, por favor. Necesitamos hablar contigo. Necesitamos tu ayuda. Dudé un segundo, pero luego me hice a un lado. Pasen, dije en voz baja. No por amabilidad, sino porque quería que esta confrontación ocurriera en mi territorio, bajo mis reglas. Entraron a mi sala, mirando a su alrededor con una mezcla de asombro y envidia. Mi departamento, decorado con un estilo minimalista pero cálido, lleno de arte y libros, era un reflejo de todo lo que yo era y ellos no. ¿Quieren agua? Café, ofrecí, un formalismo vacío. Mi madre negó con la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Mi padre seguía mudo. Surya se derrumbó en mi sofá. Lo arruiné todo, Xochitl, gimió, cubriéndose la cara con las manos. Todo. Esperé en silencio, dejando que el peso de sus palabras llenara la habitación. Fue mi madre quien finalmente explicó, su voz monótona, desprovista de emoción. Tu hermana firmó un contrato con unos nuevos distribuidores. Prometió una línea de productos exclusivos que no podíamos entregar a tiempo. Eran unos mafiosos, Xochitl. Ahora nos exigen una penalización por incumplimiento de contrato. Una penalización que nos llevará a la quiebra. ¿Cuánto?, pregunté, mi voz era un témpano de hielo. 3 millones de pesos, susurró mi padre, su primera contribución a la conversación. 3 millones. Una cifra astronómica. La cantidad exacta para destruir lo que quedaba de Pieles de Reyes y arrastrarlos a la ruina. Mientras Surya lloraba y mis padres me miraban con una desesperación desnuda, no sentí la oleada de satisfacción que había imaginado tantas veces. No sentí el placer de la venganza. Lo que sentí fue una extraña y abrumadora lástima. Miré a Surya, la niña mimada que nunca había tenido que enfrentar una consecuencia real en su vida, y vi a una niña asustada en el cuerpo de una mujer. Miré a mis padres, tan orgullosos, tan altivos, reducidos a suplicar en el sofá de la hija que habían despreciado. Pero la lástima no era suficiente. No después de todo el dolor, de toda la humillación. Recordé la promesa que me hice a mí misma la noche de la fiesta, nunca más. Antes de que entraran, había tenido la premonición de encender la grabadora de voz de mi teléfono y dejarlo discretamente sobre la mesa de centro. Quería un registro, una prueba de lo que seguramente sería un intento de manipulación. Respiré hondo. Lo siento mucho, dije, y por un momento, creyeron que había funcionado. Pero no puedo ayudarlos. Mi negativa cayó en la habitación como una piedra en un estanque de aguas tranquilas. El llanto de Surya se detuvo abruptamente. El rostro de mi madre se contrajo en una máscara de incredulidad, seguida rápidamente por la furia. «¿Cómo que no puedes?», espetó, su voz recuperando su antiguo filo. «¿O es que no quieres? Después de todo lo que hemos hecho por ti». «¿Qué es lo que han hecho por mí, mamá?», la interrumpí, mi calma desarmándola. «Dime una sola cosa». Se quedó sin palabras. La narrativa de su sacrificio y mi ingratitud era tan fundamental para ella que nunca se había molestado en examinarla en busca de hechos. «No es mi responsabilidad salvar la empresa que me negaron», continué, mi voz suave pero inquebrantable. «No es mi deber limpiar los desastres de Surya. Les pedí que se fueran. Y lo digo en serio. Se fueron, pero no en silencio. Salieron dando un portazo, dejándome con un silencio vibrante y el sonido de mi propio corazón latiendo con fuerza. Sabía que no sería el final. La gente como ellos no acepta un no como respuesta. Simplemente cambian de táctica. La represalia llegó esa misma noche, y fue más vil y pública de lo que había imaginado. Surya, en un despliegue de victimismo digno de una actriz de telenovela, usó el arma de nuestra generación, las redes sociales. Publicó una serie de historias en Instagram. La primera era una foto de ella, con los ojos llorosos y el rímel corrido, en blanco y negro para un mayor efecto dramático. El texto decía:
con el corazón roto. A veces, la gente que más ayudas es la primera en apuñalarte por la espalda. La siguiente era un texto largo y enrevesado, una obra maestra de la manipulación. No me nombró directamente, pero no era necesario. Hablaba de una hermana que, gracias a la suerte y a la ayuda inicial de la familia, había alcanzado el éxito. Contaba una versión completamente distorsionada de los hechos, pintándome como una millonaria fría y sin corazón que observaba con placer cómo su familia se hundía. Es increíble, escribió, cómo hay gente que no tiene nada más que suerte y le da la espalda a quienes se sacrificaron para construir un verdadero legado para ella. Algunos olvidan de dónde vienen. Pero la familia es para siempre, incluso cuando duele. La publicación fue una bomba. Se compartió cientos, luego miles de veces. Mis tías y primas, el coro de monos voladores de mi madre, empezaron a llamarme. ¡Qué vergüenza, Xóchitl!, me gritó mi tía Briseida por teléfono. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Tu madre está destrozada. Lo peor fue el ataque a Amor Bocado. La sección de reseñas de mi página de Facebook y de Google se llenó de la noche a la mañana con calificaciones de 1 estrella. No apoyen a una dueña que abandona a su familia, decía un comentario. El corazón de esta empresa es tan falso como sus ingredientes, orgánicos, decía otro. Eran perfiles falsos, ejércitos de trolls probablemente orquestados por Surya y sus amigas, pero el daño era real. Mi teléfono de la empresa no paraba de sonar con cancelaciones de pedidos. Los correos electrónicos de odio inundaban mi bandeja de entrada. Me sentía asediada, expuesta. Por un momento, el pánico se apoderó de mí. Surya no estaba atacando solo mi negocio, estaba atacando mi refugio, el único lugar donde me sentía segura. Estaba intentando envenenar la única cosa pura que había construido. Sentada en mi oficina a altas horas de la noche, viendo cómo mi reputación era destrozada en tiempo real, sentí la vieja y familiar sensación de ser la víctima, la niña indefensa acorralada en una esquina. Pero entonces, algo cambió. La tristeza se convirtió en una ira helada y lúcida. Ya no era esa niña. Habían llevado la guerra a mi territorio, y yo no iba a rendirme. Guardé capturas de pantalla de todo. Documenté cada comentario, cada mensaje, cada llamada. Y al día siguiente, a primera hora, hice una llamada. ¿Noemí? Soy Xóchitl. Necesito verte. Han cruzado la línea. La oficina de la licenciada Noemí Navarro era como ella, elegante, moderna y sin un solo elemento fuera de lugar. Situada en un piso alto de un rascacielos en Polanco, sus paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la ciudad que yo estaba conquistando. Así que, la familia contraataca, dijo Noemí después de que terminé de exponerle la situación, con una calma que me tranquilizó al instante. Había revisado la carpeta que le preparé, las capturas de pantalla, los registros de llamadas, las cifras de cancelaciones y, lo más importante, la transcripción de la conversación que había grabado en mi apartamento. Esto no es un drama familiar, Xóchitl, afirmó, sus dedos tamborileando sobre la transcripción. Esto es difamación. Y es un caso de libro. Tenemos daños cuantificables, tenemos pruebas de la malicia y, gracias a esta grabación, tenemos una confesión implícita de su motivación, la extorsión. Sentí un alivio inmenso. No estaba loca. No estaba exagerando. Estaba siendo atacada, y tenía derecho a defenderme. No quiero dinero de ellos, Noemí, le dije. Probablemente ya no lo tienen. Lo que quiero es que se detengan. Quiero que mi nombre y el de mi empresa queden limpios. Noemí sonrió, una sonrisa afilada y segura. Oh, conseguirás eso y más. Redactaré una carta de cese y desista que les helará la sangre. Y simultáneamente, iniciaremos una demanda por daños y perjuicios y difamación. No para arruinarlos, sino para que entiendan que cada acción tiene una consecuencia legal. Pero yo tenía otro plan en mente. La defensa legal era el escudo. Yo necesitaba una espada. Esa tarde, hice otra llamada, esta vez a una agencia de relaciones públicas que había querido trabajar conmigo desde el artículo sobre Pompón.
Les conté todo. Les dije que no quería participar en una guerra de lodo en redes sociales. Quería contar mi historia, una sola vez, de una manera tan poderosa e innegable que silenciara todas las mentiras. La oportunidad perfecta llegó en la forma de una periodista de la revista de negocios más prestigiosa del país, Expansión. Estaban preparando un número especial sobre mujeres emprendedoras y querían perfilarme. 2 días después de que mi familia recibiera la carta de los abogados de Noemí, el artículo salió a la luz, tanto en la edición impresa como en la digital. La portada mostraba una foto mía en la cocina central de Amor Bocado, sonriendo, rodeada de mis empleados. El titular era una obra de arte. De la basura al imperio de 5 pesos millones, la indomable historia de Xóchitl y su Amor Bocado. El artículo no era un ataque. Era una historia de resiliencia. Contaba mi viaje desde el principio, la cena de los 18 años, el rechazo, los años de lucha, los perros del refugio que fueron mis primeros clientes. Hablaba de la inspiración irónica detrás de mis diseños de galletas. Y, por supuesto, detallaba el acuerdo con el fondo de inversión suizo, confirmando la valoración de la empresa con cifras y hechos. Noemí se aseguró de que la periodista tuviera acceso a una declaración cuidadosamente redactada sobre la reciente campaña de desinformación en línea y la acción legal en curso para proteger la reputación de la marca. El efecto fue inmediato y devastador para ellos. La narrativa cambió por completo. Ya no era la hermana millonaria y cruel. Me convertí en la heroína que había triunfado contra todo pronóstico. La historia de Suria se desmoronó, revelándose como el berrinche de una niña mimada. El Tribunal de la Opinión Pública había dictado su veredicto. Y esta vez, la verdad, respaldada por el éxito y una estrategia impecable, había ganado. La caída fue tan rápida como silenciosa. No hubo más publicaciones en redes sociales. No hubo más llamadas de mis tías. La campaña de desprestigio se detuvo como si alguien hubiera apagado un interruptor. El artículo de Expansión y la amenaza de una demanda multimillonaria habían sido un golpe de gracia. Unas semanas después, Noemí me llamó. Tu familia quiere llegar a un acuerdo, me informó. Están dispuestos a firmar una disculpa pública y a aceptar una orden de restricción permanente a cambio de que retires la demanda por daños monetarios. Acepto, dije sin dudar. Como le había dicho, mi objetivo nunca fue el dinero. La disculpa que publicaron en sus redes sociales fue breve, impersonal y claramente redactada por un abogado. Pero estaba ahí, para que todo el mundo la viera. Era la admisión pública de su derrota. El verdadero epílogo me llegó a través de mi tío Bruno, el hermano menor de mi padre y el único miembro de la familia que nunca había participado en el circo. Era un hombre bueno y tranquilo, un profesor de historia que siempre me había tratado con amabilidad. Me llamó un domingo por la tarde. Solo quería que lo supieras por mí, Xóchitl, dijo, su voz sonaba cansada. Vendieron la empresa. Un competidor la compró por una fracción de lo que valía, solo para absorber la lista de clientes. Apenas les alcanzó para pagar la deuda de los 3 millones. Me quedé en silencio, asimilando la noticia. Pieles de Reyes, el gran legado, el símbolo del orgullo familiar, ya no existía. También van a vender la casa, continuó. No pueden mantenerla. Se mudarán a un departamento más pequeño. Suria, bueno, Suria está teniendo un momento difícil. Tendrá que buscar un trabajo de verdad por primera vez en su vida. No sentí alegría ni triunfo. Solo una profunda y pesada tristeza. La tristeza de ver un reino, por muy tiránico que fuera, reducido a cenizas. Hay algo más que creo que deberías saber, añadió mi tío, su voz bajando a un susurro. Estuve ayudando a Arcelia a empacar algunas cosas el otro día. Estaba muy callada. En un momento, la encontré sentada en el suelo de su armario, rodeada de cajas. Estaba llorando. Nunca la había visto llorar así. Esperé. Me miró y me dijo algo que me dejó helado. Dijo, yo solo no quería que mis hijas fueran menospreciadas por nadie, Bruno. No como me menospreciaron a mí cuando me casé con esta familia.
La confesión me golpeó con la fuerza de una ola. De repente, la imagen de la villana unidimensional se resquebrajó, revelando a una mujer trágica. Una mujer tan aterrorizada por repetir su propia historia de humillación que se convirtió en la misma clase de monstruo que la había atormentado. Su miedo la había convertido en una tirana, y en su afán por protegernos de un mundo que ella veía como hostil, se había convertido en nuestra peor enemiga. No la perdonaba. El daño que había hecho era demasiado profundo. Pero por primera vez, empecé a entenderla. Y en esa comprensión, encontré el principio del fin de mi propio dolor. La ira que me había consumido durante tanto tiempo comenzó a disiparse, dejando en su lugar un extraño y melancólico vacío. La vida siguió adelante, como siempre lo hace. Los meses se convirtieron en un año. Amor Bocado inauguró su nueva cocina central, una instalación de vanguardia que era el corazón de nuestra expansión nacional. El día antes de la gran inauguración, me quedé trabajando hasta tarde en mi nueva y espaciosa oficina. Desde mi ventana en el piso 20, veía las luces de la Ciudad de México parpadear como un mar de estrellas caídas. El trabajo estaba hecho, los discursos preparados, los invitados confirmados. Debería haber estado eufórica, en la cima del mundo. Y una parte de mí lo estaba. Pero otra parte se sentía extrañamente hueca. Mi mirada se posó en un parque al otro lado de la calle. Vi a una familia, un padre, una madre, dos niñas paseando a su perro. Se reían, el padre levantó a una de las niñas y la hizo girar en el aire. La madre lo miraba con una sonrisa llena de amor. Era una escena simple, ordinaria, perfecta. Y sin previo aviso, las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza por mi familia rota. Eran lágrimas por la niña que yo fui. La niña que se sentaba sola en su cuarto mientras oía a sus padres reír con su hermana. La niña que anhelaba una mirada de aprobación que nunca llegó. Lloré por la familia que nunca tuve y que, en el fondo de mi alma, siempre había deseado. Fue un momento de una vulnerabilidad absoluta. Allí, en la cima de mi éxito, rodeada de los símbolos de mi triunfo, me sentí completamente sola. El éxito había llenado mi cuenta bancaria, pero no podía llenar ese agujero en forma de familia que todos llevamos dentro. Me permití llorar, un llanto silencioso y profundo que pareció durar una eternidad. Y cuando las lágrimas cesaron, una calma extraña me invadió. Fue como si, al finalmente permitirme sentir ese dolor sin juzgarlo, lo hubiera liberado. Me sequé las lágrimas, respiré hondo y miré de nuevo por la ventana. La familia ya se había ido. Me di cuenta de que estaba bien. Estaba bien lamentar lo que nunca tuve. Estaba bien sentir esa punzada de anhelo. Pero ya no definía quién era yo. Mi valor no dependía de su amor, ni mi felicidad de su aprobación. Al día siguiente, durante la ceremonia de inauguración, mientras estaba en el podio a punto de dar mi discurso, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué discretamente. La pantalla mostraba una llamada entrante. Mamá. Mi corazón dio un pequeño salto, un reflejo condicionado por años de costumbre. Por un instante, una docena de escenarios pasaron por mi mente. ¿Sería una emergencia? ¿Una disculpa? ¿Otro intento de manipulación? Miré el nombre en la pantalla. Luego levanté la vista y miré al público. Vi a mis empleados, sonriéndome con orgullo. Vi a mis socios comerciales, asintiendo con respeto. Vi a mi tío Bruno, sentado en la primera fila, con los ojos brillantes. Vi a mi verdadera familia. La que yo había elegido. La que yo había construido. Con un movimiento tranquilo y deliberado, presioné el botón rojo, silenciando la llamada y devolviendo el teléfono a mi bolsillo. Me incliné hacia el micrófono, una sonrisa genuina extendiéndose por mi rostro. Bienvenidos, dije, mi voz clara y fuerte. Bienvenidos a nuestro nuevo comienzo. La historia de mi familia biológica terminó esa noche, en ese pasillo frío, pero mi historia apenas comenzaba. A veces, creo que la crueldad de mi madre fue, a su manera retorcida, un regalo. Su rechazo me obligó a buscar la validación dentro de mí misma.
Su falta de fe en mi sueño me obligó a trabajar el triple para demostrar que estaban equivocados, no a ellos, sino a la duda que habían sembrado en mi interior. He aprendido que la palabra, familia, es mucho más que un lazo de sangre. Es un verbo. Es algo que se construye con respeto mutuo, con apoyo incondicional y con la seguridad de saber que tienes un lugar al que pertenecer, sin importar qué. Mi familia ahora huele a galletas recién horneadas y está llena de colas que se mueven y de personas que creen en el poder de un sueño, por muy ridículo que parezca al principio. Dejé de buscar la aprobación de quienes nunca estuvieron dispuestos a dármela y, en cambio, la construí para mí misma, pieza por pieza, galleta por galleta. Y ahora, quiero preguntarles a ustedes, quienes han escuchado mi historia hasta el final. ¿Hice lo correcto al proteger mi paz y mi negocio, o debí haberles dado una última oportunidad? Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor, hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.